Estos días, bueno, el que no me conoce, yo tengo una esposa. Tengo esposa y 3 hijos. Este varón de Dios es el mayor. Mi nena de 13 años y mi bebé de 6 años, Camila. Tengo uno de 15. Soy amigo de su pastor. Más que amigo, también lo estimo y lo honro. Amén. Por la investidura que él se merece. Amén. Amén. Y es mucho más que amigo, porque la amistad muchas veces quizás se pasan cargadas, pero cuando uno dice hay una investidura sacerdotal en ese hombre de Dios, entonces hasta ahí pueden llegar a cargar. Freno. Aleluya. ¿Saben que el jueves tuvimos una reunión preciosa en la iglesia? Y hace un momento decía el pastor para estar completo. ¿Qué es lo que se necesita para estar completo? Y yo veía esta iglesia tan hermosa, donde está el Espíritu Santo. Y una hermana que estaba coordinando, más que coordinación, fue una predicación y hubo presencia de Dios allí. Y ella preguntaba, ¿qué pasaría si no estuviera el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? Seríamos una religión más. Y ella contaba cuando buscaba el Espíritu Santo y venía a la iglesia y decía, ¿cómo hago? Y escuchaba que tenía que pedir. Y entonces ella vive enfrente, tiene un baldío grandísimo. Entonces dice que ella abría la puerta y dice, Espíritu Santo, acá estoy, Espíritu Santo, acá estoy, Espíritu Santo. Todavía no había sido llena, no había sido bautizada con el Espíritu Santo. Fueron momentos donde ella dice que hubieron momentos de que como todos los demás recibían y ella no. Les cuento lo que pasó un poquito el jueves. Y cuando ella empezó a recibir, dice que había una unción especial en la iglesia y dice que sintió en la mano un fuego y dice que no quería bajarla para nada. Y estaba allí con ese fuego y no quería ni abrir los ojos. Ella tenía el fuego en la mano y él era el Espíritu Santo que la estaba tocando. Cuando ella tuvo la experiencia con el Espíritu Santo, dice que estaba permanente con el Espíritu Santo. Y ella le decía, Espíritu Santo, pasa a mi hogar. Espíritu Santo, esta es tu silla. Espíritu Santo, dice que una vuelta iba con su marido, ¿no? Y se iba. Y cuando se sienta en el auto, me olvidé del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo? Abrió la puerta, que ya la tenía con llave, abrió la puerta. Espíritu Santo, perdóname. Vamos, y dice que le hizo lugar. Pase, Espíritu Santo, pase. Y lo ubicó ya allí también en el auto. ¿Qué pasaría si no estuviera el Espíritu Santo? Amén. Sí, Señor. ¿Qué pasaría en los bautismos? En el nombre del Padre y del Hijo. Y no estaríamos juntos. Seríamos una de las religiones más que hay en este mundo. Sin un fundamento. Seco. Vacíos. David decía, quítame todo. Todo lo que tengo. De ley sabra, sobra, baja. Pero no quites de mí tu santo Espíritu. Entonces, cuando yo veo eso, hoy vamos a hablar del libro de los Hechos. En este tiempo de este mes, la mayoría de las iglesias están haciendo la fiesta de Pentecostés. Qué bueno en estos días de terminación del mes del año decir Espíritu Santo, yo quiero hacer una fiesta en estos días antes que termine el mes contigo, Señor. Amén. Así que, bueno, puede abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2.
verso 14 al 19. Bendigo la vida del pastor Rolando, de la pastora Gladys, Gloria a Dios. de su hijo. Aleluya. Gracias por estos amigos. Amén. Aleluya. ¿Lo tienen ahí? Amén. El libro de los Hechos, capítulo 2, del 14 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho del profeta Joel: en los primeros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Aleluya. En aquellos tiempos, cuando descendía o Dios quería hablar con los hombres, era a ciertas personas que el Señor descendía y les hablaba. A ciertos profetas, a ciertos reyes. Y hoy tenemos la tremenda bendición que cada uno de nosotros, si nosotros queremos, podemos escuchar la voz de Dios. Amén. En aquellos tiempos no se podía. Era el rey, o era un sacerdote, o era un profeta quien hablaba a una nación. Pero hoy nos quiere hablar el Señor a cada uno de nosotros. ¿Cuántos glorifican a Dios? Estamos viviendo un tiempo pero tan maravilloso que los discípulos no lo vivieron. Escuchen bien, los discípulos no lo vivieron. Los profetas no lo vivieron. Nosotros nos gozamos con las palabras del Antiguo Testamento, nos gozamos con lo que hizo Jesús con sus discípulos, nos gozamos como se paró Pedro allí con esa autoridad, ¿no es cierto? Nos gozamos con aquello. Pero estamos viviendo un tiempo glorioso. La iglesia está viviendo un tiempo glorioso y muchas veces no se dan cuenta del tiempo que estamos viviendo. Más aquí en la Argentina, donde tenemos la libertad de pararnos en la calle y predicar su palabra. Otros países no lo tienen, pero nosotros lo podemos tener. Hoy podemos levantar nuestras manos, poner volumen y alabar a nuestro Dios con totalmente libertad. Amén. Y que su presencia, que esto es lo más maravilloso, que su presencia baje y nos llene y Él se glorifique y tú salgas pero tremendamente renovado de este lugar. Amén. Como muchas veces como que parece que eso ya nos hemos acostumbrado a todo eso. Nos hemos acostumbrado a su presencia, nos hemos acostumbrado a las sanidades, nos hemos acostumbrado a los milagros y muchas veces eso nos hace mal. Amén, así es. La Biblia nos habla y nos dice, el profeta Joel dice, en los postreros tiempos, estamos en estos postreros tiempos. Amén. Pasó en el día de Pentecostés. Qué maravilloso que fue el día de Pentecostés. Tremendo fue. Aleluya. Amén. Pero más tremendo es lo que tiene el Señor en estos tiempos. Claro, porque no estamos viviendo el tiempo de los discípulos, no estamos viviendo el tiempo de los profetas, no estamos viviendo el tiempo de los reyes, de los jueces. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Cuando la iglesia se empieza a manifestar, cuando un hijo de Dios se empieza a manifestar como Él quiere, suceden cosas maravillosas. Entonces ya no es el tiempo apostólico, ya no es el tiempo de los discípulos, ya no es el tiempo de los profetas. Este tiempo es de la iglesia que se levante. Aleluya. Y cuando nosotros empezamos a comprender eso, cuando empezamos a saber que Dios da a la iglesia la victoria, todo empieza a cambiar. ¿Cuándo está todo completo? Cuando la iglesia
se levanta. Aleluya. Yo siempre no, en algunas ocasiones le hago cantar a la iglesia, en 2 ocasiones ha pasado. Yo soy la iglesia. Algunos que tienen mi edad ahí. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Y ahí seguimos los coritos, pero la vamos para el ritmo. Pero muchas veces como que no nos damos cuenta que somos la iglesia. Amén. Y la iglesia tiene que estar completa. ¿Qué le parece si en su cuerpo le faltara algo a su cuerpo? Le faltara un riñón, le faltara el hígado. ¿Cómo? No vamos a poder funcionar. Y menos si nos falta un corazón. O sea, la iglesia o el cuerpo de Cristo debe estar completo. Diga completo. 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 Bueno, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Hay alguna carne que respira acá en este lugar? Aleluya. Cuando los ojos de la iglesia están abiertos, todo empieza a cambiar. Cuando el Espíritu de Dios está en la iglesia, y yo creo que el Espíritu de Dios está en esta congregación, todo empieza a cambiar. Pero primero tenemos que ver un punto. El primer punto es ver la grandeza de Dios. Diga, grandeza de Dios. Busque en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Diga, sabiduría. El Señor nos va a dar espíritu de sabiduría. De revelación. Diga, revelación. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza. Aleluya. Amén. Tenemos que ver la grandeza de Dios. Y nosotros cuando salimos afuera, cuando estamos adentro, o donde usted esté, usted ve la grandeza de Dios. Nosotros que no tenemos esta preciosura de provincia como tienen ustedes, salimos a las montañas, salimos a ver las cordilleras, y uno lo que hace es llorar. Hay presencia de Dios al ver la magnitud, la grandeza de Dios. Amén. Amén. Pero más allá de la naturaleza, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, tenemos al costado nuestro, o nos podemos mirar nosotros mismos y vemos la grandeza de Dios. Vemos a nuestros hijos nacer y decimos: es la grandeza de Dios. Nuestro hijo completo estuvo gestando allí 9 meses, fue impresionante. Aleluya. Las máquinas no lo pueden hacer, tratan de hacerlo ahora, pero no lo pueden hacer completo. Amén. Entonces es tan importante ver la grandeza de Dios. Diga, grandeza de Dios. Grandeza de Dios. Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, vemos todo lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor puede hacer. Vemos al Señor allí en su trono. Vemos al Espíritu Santo al lado nuestro guiándonos. Vemos que el Señor se manifiesta con poder. Vemos en lo sobrenatural lo que hace el Señor. Empezamos a ver con nuestros ojos espirituales todas las cosas que el Señor hace, y nuestra vida cambia por completo. ¿Por qué? Porque es algo superior, algo que no es natural. Diga, algo que no es natural. Y si no es natural, ¿qué es lo que es? Sobrenatural. Y si es sobrenatural, nuestros ojos se abren así, porque dicen: ¿cómo puede ser que pase eso? Porque empezamos a orar para que las nubes se vayan, y pasa eso. Empezamos a orar porque hace mucho que no llueve,
Y pasa eso. Decimos, ¿cómo puede ser? Porque tenemos este Dios sobrenatural. Aleluya. Cuando vemos la grandeza de Dios, todo empieza a cambiar. Porque claro, los problemas avanzan, las cosas avanzan y decimos, ay Señor, a veces algunos hermanos, no acá. Algunos hermanos dicen, Señor, ayúdame, vamos a buscar al pastor, algún anciano, que alguien que me ore, y se desesperan. ¿Por qué? Porque no ven la grandeza de Dios. Aleluya. Pero cuando empezamos a verla, cuando empezamos a ver su poder, que Él está en todo lugar, que Él quiere bendecirnos, todo empieza a cambiar. Y cuando empezamos a leer esta palabra que en los postreros tiempos, estamos en esos postreros tiempos, aleluya. Pasó con los 120 ahí en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, pasó algo glorioso, algo que vamos a vivir dentro de muy poquito tiempo, o de que va a vivir, mejor dicho, usted dentro de muy poquito tiempo, muy pocos días. Aleluya. La presencia de Dios se va a manifestar como nunca antes ha pasado. Pero esto es para el que lo quiera agarrar, que lo agarre. Aleluya. Señor, aleluya. Dice la Biblia, el que no naciere de nuevo. Eso está en Juan 3, 8. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros hablamos mucho del reino. Cuando la presencia de Dios viene, nosotros podemos ver, pero el tema es entrar en el reino de Dios. Nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestada, pero el tema es entrar en su presencia, entrar en la gloria de Dios. Porque nosotros a lo mejor podemos verla pasar, y yo no quiero verla pasar. Yo quiero entrar en su presencia, yo quiero entrar en su reino, yo quiero que el Señor haga algo conmigo. ¿Con usted también? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Cuando nosotros empezamos a ver la grandeza de Dios y empezamos a ver que entramos en el reino de Dios, todo empieza a cambiar, pero completamente. Y Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, miren, aleluya. Estamos tan acostumbrados muchas veces a sentir su presencia que al Espíritu Santo lo dejamos de lado. Bendito Dios. Por eso me tocó tanto esta hermana cuando hablaba, Espíritu Santo, estás ahí, Espíritu Santo. Las promesas del Señor están. La iglesia está. Su presencia está para todo aquel que le cree. Amén. Para todo aquel que le cree y se llena del Espíritu Santo. Para aquel que dice, bueno, yo quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Aleluya. El que nace de nuevo, ese puede entrar en el reino de Dios. Diga, el que nace de nuevo. Para nacer de nuevo. No, ahí nomás. Para nacer de nuevo, no tenemos que entrar otra vez y otra vez que el Señor sea muerto en la cruz para que nosotros volvamos otra vez al primer amor. ¿Me entiende? Acuérdese que Jesús murió una sola vez. Una sola vez. Amén. Cuando usted llegó al camino del Señor, estas promesas estaban. ¿Sí o no? Sí, porque hace más de 2000 años que se escribieron. O que pasaron. Estas promesas estaban. Y está para la iglesia. Pero no vivíamos el tiempo que estamos viviendo ahora. No lo vivíamos. Hoy que el Señor nos dice, yo te voy a dar espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, de sabiduría. Nosotros empezamos a entender, aleluya, que si no nacemos de nuevo, si no somos de otra manera, como el Espíritu Santo quiere, no como a nosotros nos agrada, o no como nuestra costumbre, sino es como Dios quiere. Cuando es como Dios quiere, todo empieza a cambiar completamente. Amén.